esas hojitas y sigan este formato para poder efectuar la actividad o el informe de esta actividad experimental. Voy a compartir, jóvenes, esta diapositiva para que ustedes hay una que tiene su micrófono abierto, que no vamos a poder desarrollar sino nuestra actividad. Me voy a referir a este tema. Están observando, estoy compartiendo la pantalla con ustedes, que está referido al estado gaseoso. Me voy a referir de este modo a este tema. Ustedes saben que la materia que se maneja en los procesos de transformación están en los tres estados, sólido, líquido y gas. Especialmente hablando del estado gaseoso, es el que presenta un bajo estado de agregación molecular. ¿Qué significa esto? Que las moléculas de una masa de gas contenidos dentro de un sistema están en muy poca cantidad, con una baja agregación molecular. No como el sólido, que tiene una alta agregación molecular, por eso pesa más. El líquido igual. Y esa es la razón por la cual se puede explicar en este estado del estado gaseoso las transformaciones de sus estados de equilibrio en función de los cambios de presión, volumen y temperatura, que nosotros conocemos como las leyes que gobiernan el estado gaseoso de comportamiento ideal. Por una parte. Por otra parte, se aprovecha este bajo estado de agregación molecular para poder determinar algunas propiedades físicas, químicas y termodinámicas de los gases. Entre las físicas, por ejemplo, tenemos la densidad de las sustancias gaseosas, el peso específico. Entre las propiedades químicas tenemos, por ejemplo, las capacidades caloríficas, la masa molar, el equivalente químico de un gas. Y de las propiedades termodinámicas tenemos las capacidades caloríficas a presión y volumen constante y algunas propiedades termodinámicas como energía interna, energía, o sea, entropía y energía libre. También se aprovecha el estado gaseoso de sus estados de equilibrio. Una masa de gas está en un estado de equilibrio cuando hay una cierta cantidad de cambio, y está en estado de equilibrio cuando en esta actividad referida al estado gaseoso me voy a referir para explicar un método para determinar la propiedad física de los gases, que es el coeficiente de expansión térmica. Este coeficiente de expansión térmica, denominado por alfa, debe ser determinado midiendo algunas magnitudes físicas del estado gaseoso, como presión, volumen, temperatura. Empleando para ello la ley de Charles. Ustedes saben que la ley de Charles está referido al cambio de volumen por cambio de temperatura a presión constante, es decir, en procesos isobáricos. Este hecho lo vamos a hacer, vamos a aplicar esta ley para poder determinar los cambios de temperatura a presión constante, cambios de volumen en función de la temperatura a presión constante. A eso está referido.
Y los objetivos de esta actividad experimental son, primero, esto generalmente se hacía en la parte presencial, en una actividad presencial, efectuar, dice, lecturas de volúmenes de una masa de gas contenido dentro de un sistema al modificar la temperatura. Es decir, ¿en qué medida se puede modificar el volumen cuando se incrementa o se disminuye la temperatura a presión constante? Según la ley de Charles. Esta ley de Charles está referido a presión constante. Y con esto vamos a determinar el coeficiente de expansión térmica, que es alfa. Alfa es la que estamos denotándolo para determinar el coeficiente de expansión térmica. Es una propiedad física de los gases. Analizar la información sugerida, o sea, de hecho, como es virtual y no lo van a leer ustedes en la práctica experimental, yo les voy a sugerir una información. Dice, analizar la información sugerida en esta actividad experimental por un método gráfico para que el estudiante tome criterio de su comportamiento desde el punto de vista ideal. El estudiante debe sugerir algunas alternativas para la determinación de esta propiedad física. ¿Qué otros métodos, qué otras alternativas usted puede sugerir para poder determinar esta propiedad física, que es el coeficiente de expansión térmica? Con estos datos sugeridos que yo les voy a dar, van a determinar un valor de alfa, un valor de coeficiente experimental. Esto lo van a comparar con el valor teórico que se conoce para los gases ideales y determinarán, además de eso, su rendimiento del trabajo experimental. De modo que estos son los objetivos a los cuales nos estamos refiriendo. La ley de Charles, en la parte de teoría, ¿qué es lo que nos dice? Que el volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? En la medida en que se incrementa la temperatura de una masa de gas a presión constante, el volumen incrementa. Si se disminuye la temperatura, el volumen se disminuye. Para una transformación del estado de equilibrio se debe cumplir la relación de volumen sobre temperatura debe ser igual a K. Y esto en varios estados, en varios cambios, debe ser volumen 1 sobre temperatura 1 igual al volumen 2 sobre temperatura 2. En esta experiencia que estoy sugiriendo, por favor, volumen, la pueden tomar en mililitros y la temperatura en grados Kelvin, en grados absolutos, no en grados Celsius. Según esta ley, el coeficiente de expansión térmica está referido al incremento de volumen de un gas por incrementar la temperatura, referido al volumen del gas a alguna temperatura o a temperatura de 0 grados centígrados. Entonces, esta ley la vamos a utilizar para poder determinar el coeficiente de expansión térmica. Por definición y conceptualmente, el coeficiente de expansión térmica matemáticamente es la relación, la división del cambio de volumen por cambio de temperatura, presión constante, que la van a determinar mediante una gráfica, este valor pendiente, y la van a dividir entre el volumen del gas a la temperatura de 0 grados centígrados. De modo que para poder determinar el coeficiente de expansión térmica, recuerden, es esta la relación matemática o la relación lógica que deben emplear. El cambio, la variación del volumen, lo van a leer en los datos, por variación de temperatura a presión constante, que lo voy a sugerir. Y graficando volumen contra temperatura en grados Celsius van a determinar el volumen del gas a la temperatura de 0 grados. Según esta ecuación, para determinar el coeficiente de expansión térmica, es suficiente medir experimentalmente estas variaciones de volúmenes de un gas por
a varias temperaturas y a presión constante, y dividirlo entre el volumen del gas a la temperatura de 0 grados Celsius. El rendimiento de esta propiedad física de los gases se determina por comparación con el valor teórico. ¿Y cuál es ese valor teórico que ustedes tienen que considerar? Está referido al valor inverso de la temperatura del gas en grados Kelvin, que es 273.15. Ese valor es el valor de alfa que ustedes tienen teóricamente calculado. Y si la van a dividir esto, tienen 3.661 por 10 a la menos 3,1 sobre grados Kelvin. Como consecuencia, el rendimiento del trabajo experimental será el alfa experimental, el coeficiente de expansión experimental sobre el coeficiente teórico, sobre este valor. Y al multiplicar por 100, ustedes van a tener un valor del rendimiento. Recuerden que este rendimiento que calculan en las actividades experimentales, y se los digo desde ahora, en las materias de física, en las materias de experimentación y de investigación, el rendimiento es un factor experimental que califica el método o la técnica experimental utilizado en esta actividad experimental. Valga esa redundancia. De modo que no se olviden este conocimiento que se los doy en esta actividad. Experimentalmente, este método consiste en conectar un matraz volumétrico de 250 mililitros que tiene un gas a un eudiómetro. Nosotros la vamos a conectar a un tubo que es a una bureta invertida, instrumento para medir volúmenes de gas a presión constante. Inicialmente, en el matraz debe estar en un baño María a una temperatura ambiente. Esta temperatura es T sub 0 y el volumen del gas es también B sub 0. Luego deben incrementarse las temperaturas del agua a intervalos de 3 a 4 grados centígrados y a cada temperatura se deben registrar los volúmenes. Esta actividad se realiza de este modo. Aquí tienen ustedes en este matraz volumétrico, dentro de un baño María, dentro de un baño termostático que controlamos la temperatura, y este gas debe estar en un determinado volumen del gas y la manguera cuando el nivel de agua está aquí. Ese nivel de agua debe estar aquí. Entonces, vamos incrementando la temperatura y se va calentando el gas y va desplazando un cierto volumen de gas en la bureta. Y es estos incrementos que debemos leer. Y para esto se han dado los datos sugeridos en esta actividad experimental. Aumentamos la temperatura, el agua de la bureta, a la altura de la bureta, va a bajar un poco más. En la medida en que se incremente más baja. Y leemos estos volúmenes. El volumen del matraz, los volúmenes de incrementos que tiene. O en su defecto, el volumen total del matraz más los incrementos se los doy en función de temperaturas. Esta es la actividad experimental que nosotros realizamos en esta actividad virtual. Luego, los volúmenes o los datos, sugeridos, están referidos en este cuadro. A una presión de oruro que es 0,64 atmósferas constantes. Son 20, 24, 28, 31, 35 grados centígrados. Y con estos valores, y a cada temperatura se han leído, a la temperatura de 20, 268.5, a 24, 272.2, a 28, 276.1, a 31, 278.7. La presión se considera constante igual a 0,64 atmósferas, que es la presión atmosférica de oruro. ¿Qué es lo que deben hacer? Primero, dibujar
me he olvidado, es en grados centígrados. Es en grados centígrados lo que tienen que dibujar. Registrar una regresión lineal de los datos experimentales. Es colocar en una línea los datos según una ecuación. En este caso, volumen versus temperatura, la gran. Y luego de esa línea recta efectuar las lecturas de A, que es igual al volumen del gas, a la temperatura de 0 grados centígrados. Aquí un poco se los voy a hacer mostrando. Este es el eje de los volúmenes y este es el eje de las temperaturas. Y la línea recta de incremento según los datos va a ser de este modo. Entonces, esta línea recta tiene una pendiente. La pendiente es el valor B. En cambio, A es el valor que intercepta el eje de las ordenadas en una temperatura de 0 grados absolutos. Por eso decimos calcular la pendiente de la línea recta dibujada y designarla por B minúsculo, B labial minúsculo. Y luego calcular el coeficiente de expansión térmica dividiendo A, es decir, el volumen que intercepta en 0 grados absolutos sobre B, el valor de la pendiente. Calcular el rendimiento. El rendimiento está referido a lo que hemos dado teóricamente en la anterior expresión. Es decir, es este valor teórico. El valor teórico es alfa 0, 3.66 por 10 a la menos 3, 1 sobre Kelvin. Esto es lo que ustedes deben efectuar. Y finalmente, calculamos el coeficiente de expansión térmica o de expansión experimental dividiendo A entre B. A, que es el intercepto, y B es el valor de la pendiente. Y finalmente, calcular el rendimiento. ¿Qué valor ustedes experimental de A de esta actividad? No me lo envíen a mi WhatsApp. Escríbanlo o hagan el informe de forma escrita en el formato clásico de presentar informes. Esas hojas de informes ustedes los pueden adquirir de la Secretaría del Departamento de Química, de Leonel. Él les ha de dar y lo van a guardar en un folder para que cuando yo esté en Oruro les pida y les diga, entréguenme sus informes. Esa es la actividad experimental al cual me estoy refiriendo, jóvenes, que es del estado gaseoso. Ya la próxima semana vamos a referirnos a disoluciones, y yo creo que antes de entrar a disoluciones me voy a referir, cuando esté la próxima semana, a un examen parcial escrito en este horario para que ustedes estén ya con una calificación, y voy a recoger también en esa oportunidad sus trabajos experimentales, el informe de sus trabajos experimentales. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya han copiado los datos, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya esos datos, cópienlos, sáquenlo una foto para que hagan el informe de esta actividad experimental. Pues yo me voy a despedir, jóvenes, para que ustedes también seguro ya en la tarde tienen clases y puedan prepararse para su actividad. ¿Ya? Muchísimas gracias, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. También les digo, hay algunos estudiantes que me han llamado si tengo libros de química general. Hay un par de libros que tengo con problemas, buena presentación, y también los informes los he ido rescatando de esta actividad, y se los puedo pasar esos libros a ustedes.
para eso llámeme a mi teléfono. Y muchos estudiantes también me han comunicado si encontré unas guías para química general que están en la suma de, ya no de 45, sino de 40, porque están en tamaño oficio, y eso también se los puedo entregar cuando yo esté en Oruro. ¿Ya? Eso les aviso, jóvenes, para que ustedes tengan referencia de esta información. Me llaman si alguno quiere y tiene interés, jóvenes. ¿Ya? Muchísimas gracias, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.